Empezamos entonces, origen y formación del castellano. Vamos a estudiar todo lo relativo al origen y la formación de la lengua que usamos hoy para comunicarnos. ¿Ya? A ver, sobre la formación del castellano. Antes que todo, el objetivo de esta sesión es que ustedes puedan reconocer la historia y la formación del castellano y, por supuesto, valorar la importancia que éste tiene en nuestra vida diaria. ¿Ya? No solamente para nosotros, sino también para el mundo de habla hispana. A ver, empezamos entonces con nuestro tema, origen y formación del castellano. Le decía, la formación del castellano por lo general se asocia al latín vulgar, ¿sí? Al latín cuando llegaron los romanos a la península ibérica, llevaron consigo su lengua, el latín vulgar. Pero en realidad no es tanto así. El origen y la formación del castellano tiene que ver mucho con el contacto que éste tuvo con diferentes lenguas, ya que de estas lenguas, se nutrió de estas lenguas para poder formarse, es decir, tuvo un poquito de cada una de las lenguas en los cuales tuvo contacto. Obviamente la más importante es el latín vulgar, ¿de acuerdo? Vamos a empezar entonces. A ver, las lenguas prerromanas. Empezamos con las lenguas prerromanas. Aquí llamamos lenguas prerromanas o de sustrato. La llamamos a todas las lenguas que existieron antes de la invasión de los romanos a la península ibérica. ¿Ya? A todas esas lenguas las llamamos lenguas prerromanas o de sustrato. ¿De acuerdo? Las lenguas de sustrato son aquellas que sirvieron como base para el asentamiento de una invasora. En este caso, que sería el latín, ¿no? Pero entonces, tenemos como lenguas de sustrato al celta, al tartesio o tartésica. También tenemos como lengua de sustrato al íbera, al igur, al vasco, etcétera. ¿De acuerdo? Con la llegada de la lengua latina, con la llegada de la lengua de los romanos, muchas de estas lenguas van a desaparecer. ¿Ya? Muy pocas van a quedar, van a sobrevivir. Y una de esas pocas va a ser el vasco o vascuense. ¿Ya? Posteriormente se le llama euskera. ¿Acuerdo? ¿Por qué sobrevivió? Porque los vascos eran muy reacios al contacto con los extranjeros, ¿ya? Era una cultura o un pueblo muy cerrado. Es por eso que pudo sobrevivir no solamente su pueblo, sino también su lengua. Del vasco y de otras lenguas hemos heredado para nuestro castellano actual palabras como barro, perro, arroyo, Segovia, Elche, etcétera. ¿Ya? Estas palabras corresponden a las lenguas prerromanas o prelatinas, antes de la llegada del latín. Muy bien, pero no solamente fueron los pueblos como los vascos, los celtas, los celtíberos, tartesios, sino también otras tribus invadieron la península ibérica antes que los romanos. Así, por ejemplo, los griegos se asentaron en las orillas del mar Mediterráneo, los fenicios de igual forma y los cartagineses. ¿Ya? Y por supuesto, desde su ubicación van a influenciar en la formación de este castellano. A ver, empezamos entonces. Esto sucedió aproximadamente 2000 años antes de Cristo. A ver, te he puesto aquí una línea de tiempo para poder observarlo mejor. A ver, en principio entonces sobresale la tribu, o mejor dicho, el pueblo íbero. ¿Ya? Los íberos eh, le van a dar el nombre característico del lugar geográfico, la península ibérica. ¿Ya? Ibérica deviene del nombre íbero, ¿de acuerdo? Muy bien, esa es la particularidad de los íberos. Ahora, después de ello, surgen los vascos, como te había indicado, ¿no? Los vascos que eran muy reacios al contacto con los extranjeros, es por eso que su lengua sobrevivió hasta la actualidad. Es más, existe, le llaman País Vasco, ¿no? En una región en España. Palabras del vasco que hemos heredado hasta la actualidad en nuestro castellano es el guijarro, izquierdo, barril, barriga, urraca, etcétera. Mira, ¿ve? Te das cuenta que la mayoría de las palabras que provienen de esta lengua tienen el sonido compuesto o la R compuesta, ¿sí? R, sonido o fonema compuesto R, ¿verdad? Entonces, cuando te encuentres ante palabras similares, ya inmediatamente relacionalos por su origen vascuense o euskera. Ahora, posteriormente, en el 1200 antes de Cristo, surge este pueblo, los tartesios, en la parte sur de España. ¿Ya? Los tartesios básicamente se dedicaban a la minería y de ahí que sobresale su nombre. Aparece citado en la Biblia, en la construcción de los templos, el templo, perdón, del rey Salomón.
Más adelante surge la imagen de los celtas, el pueblo celta. Vamos a correr esto un poquito. Decía entonces, surge la imagen de los celtas o el pueblo celta. ¿Ya? De los celtas hemos heredado palabras como brillo, cabaña, camisa, carro, cerveza, legua, etcétera, etcétera. ¿Ya? Posteriormente, en el mismo siglo, siglo 8 antes de Cristo, surgen los celtíberos. Lo que sucede fue, o lo que sucedió fue lo siguiente, que se mezclaron los celtas con los íberos, ¿ya? Y formaron un solo pueblo, los llamados celtíberos, que también van a tener su propia lengua. De la lengua de los celtíberos vamos a heredar palabras como balsa, barrio, loza, perro, vega, manteca, alondra, etcétera, etcétera. ¿Sí? Mira, a ver, ya desde los pueblos prerromanos ya heredábamos muchas de las palabras que en la actualidad usábamos, ya existían estas palabras. A ver, seguimos entonces. Ahora, llegaron los romanos, ¿sí? Invadieron la península ibérica, llegaron los romanos, pero no llegaron cualquier romano, no llegó un romano culto, un romano de la nobleza, no, los romanos que invadieron la península ibérica en el 2018 antes de Cristo, en otros textos dice 2010, ya recuerda que son fechas aproximadas. Entonces, los romanos que llegaron e invadieron la península ibérica eran personajes sin mucha educación, ¿de acuerdo? Eran por lo general soldados, eran comerciantes, por ahí algunos colonos, etcétera, etcétera. ¿Ya? Ahora, en el imperio, en Roma, se usaban dos vertientes o dos tipos de latín. Uno le llamaban latín vulgar y el otro era el latín culto. ¿Ya? Al latín vulgar se le conoce como rústico y al latín culto como urbano. ¿Ya? Oculto, dicen otros. A ver, entonces, los que invadieron fueron, por supuesto, los que trajeron el latín vulgar. Se asentaron en algunos territorios, sobre todo la zona de la costa, se asentaron y desde ahí empezaron a invadir cada vez más el territorio de la península ibérica, ¿de acuerdo? A ver, esta romanización, porque así se le llama, periodo de romanización, ¿ya? Va a demorar 2 siglos, 200 años. Un proceso muy lento, un proceso desigual. ¿Por qué? Porque hubieron muchas tribus o muchos pueblos, muchos reinos que no se dejaban conquistar tan fácilmente. ¿Ya? Ahora, del este proceso de romanización, o sea, de la lengua latina, hemos heredado muchísimas palabras. ¿Ya? Hemos heredado palabras como cabeza, hueso, leche, queso, pino, sal, cosecha, arado, tierra, sol, luna, caballo, etcétera, etcétera. ¿Ya? Tenemos ahí, por ejemplo, malo, viejo, auto, fuerte, etcétera. Bien, entonces, ese es el proceso que empezó en el 2018 o 2000 aproximadamente antes de Cristo, desde la llegada de los romanos o la invasión romana en la península ibérica. Ahora, después de ello llegan las llamadas invasiones. ¿Qué sucedió? Recuerda que en el siglo V ya, el imperio romano se resquebraja, se divide, imperio de Occidente e imperio de Oriente. Es decir, pierde fuerza. Y también, por supuesto, los pueblos, ¿ya? Las colonias que mantenía el imperio en el territorio de la península ibérica van a verse afectados, van a verse descuidados, por lo tanto van a verse debilitados militarmente. Es por eso que de la zona norte europea, sobre todo de Alemania, Francia, de esa zona, empiezan se inicia una invasión de muchos pueblos, ¿sí? Así, por ejemplo, llegan a la península ibérica los suevos, los alanos, los vándalos y los visigodos. ¿Ya? Ahora, te había dicho, se resquebraja el latín, se resquebraja el imperio romano, se debilita y por lo tanto dejan el libre paso para la invasión de estos pueblos. Eso sucedió en el 409 después de Cristo. A las lenguas que llegaron ya se les llama superestrato. ¿De acuerdo? ¿Por qué? ¿Qué es un superestrato? ¿Qué son las lenguas superestrato? Son aquellas que se anidaron sobre un estrato. Recuerda que primero había un sustrato, luego un estrato y por último un superestrato. ¿Ya? Recuerda que los pueblos prerromanos se les llamó, sí, a los pueblos prerromanos
Las lenguas prerromanas son el sustrato, luego viene el estrato llamado latín y por último el superestrato traído por estos pueblos. ¿Ya? De los visigodos y otras lenguas, ¿ya? Vamos a heredar palabras como espuela, ganso, espía, guardián, guerra, bando, bandido, botín, heraldo, tregua, orgullo, etcétera, etcétera. A ver, te das cuenta que la mayoría de las palabras son referidas a conflictos, guerras, batallas, ¿verdad? Ya, lo que pasa es que los visigodos habían luchado contra los romanos, se habían asentado cerca del Imperio Romano, lo habían sitiado. Y no fueron durante 1, 2, 3 años, fueron durante muchos años. Y con su convivencia en la guerra hizo que surgieran estas palabras. ¿Ya? Ahora, es a partir de aquí también, en el siglo VI hasta el siglo X, que empiezan a formarse unas variedades de romances, obviamente originados por el latín, ¿ya? El latín vulgar. Seguimos entonces, segunda invasión. La segunda invasión se da, y muy importante, se da en el 711. En el 711, los árabes, ¿ya? Los árabes que habitaban los reinos de la parte norte del continente africano, van a cruzar el estrecho de Gibraltar y van a invadir el territorio de la península ibérica. ¿Ya? Y van a llevar consigo su religión, sus costumbres y sobre todo su lengua. ¿De acuerdo? Es a partir de entonces, 711, en que empiezan a formarse o crearse los primeros reinos cristianos. Se formaban y por supuesto aliados todos en pos de la reconquista. A partir del 711 hasta el 1492, los reinos cristianos como de Castilla, de Aragón, de Navarra, etcétera, que estaban ubicados en la parte norte de la península ibérica, en la zona del Cantábrico, ¿ya? Van a iniciar una lucha por la reconquista de su pueblo, por la reconquista de su territorio, o sea, de la península ibérica. ¿Cuántos años lucharon? Imagínate, a ver, desde el 711 al 1492 ocurrieron varios siglos, ¿no? En el cual termina dicha reconquista, o se logra dicha reconquista con la toma de la ciudad de Granada y la expulsión del último rey moro. ¿Ya? Y por supuesto esto se ve consolidado con la unión de los reyes católicos, Isabel y Fernando. A ver, cuando los árabes llegaron e invadieron, te dije que empezaron a formarse unas variedades de romances. Se habían formado entonces dialectos romances como el catalán, el navarro aragonés, el astur-leonés, el castellano, el gallego y el mozárabe. Sino que con el transcurso del tiempo, ¿ya? En el transcurso de los años, de los siglos, van a ir desapareciendo muchas de estas lenguas. Así, por ejemplo, el navarro aragonés va a desaparecer, el astur-leonés también va a desaparecer y el mozárabe. Las únicas lenguas que van a pervivir son el catalán, castellano y el gallego. ¿Ya? Entonces, eso sucedió, mejor dicho, desde la invasión de los árabes, de los cuales hemos heredado más de 4.000 palabras. ¿Sí? De la lengua árabe hemos heredado y la usamos actualmente más de 4.000 palabras. Así, por ejemplo, tenemos álgebra, curso favorito, guarismo, cero, alcalde, alcábala, alguacil, albacea, almirante, alférez, atalaya, daga, bazar, alhaja, almacén, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Más de 4.000 palabras. Ahora, te das cuenta que la mayoría de las palabras que provienen del árabe tienen esta contracción, ¿no? Al, 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 al. Y es que cuando tú encuentres en alguna palabra esa contracción, inmediatamente refiéralo a su origen. Su origen puede ser árabe, ¿de acuerdo? Muy bien, sigo entonces. Ya vimos la invasión de los árabes a la península ibérica y con ello trajeron su lengua. Ahora, estos siglos son muy importantes. ¿Eh? El siglo X y el siglo XII se descubren dos documentos muy importantísimos, las glosas silenses y emilianenses. Eran una especie de documentos administrativos, pero que estaban escritos en lengua árabe, pero al borde aparecía eh, un apunte, ¿ya? Pero ese apunte, esa pequeña anotación, estaba en lengua romance, ya era castellano, ¿de acuerdo? Se parecía mucho al castellano. Entonces, esto de acá es una prueba del origen y el nacimiento del castellano.
Eso se encontró en el convento o monasterio de Siles en el siglo X y en el monasterio de San Millán en siglo XII. ¿Ya? Son muy importantes entonces el descubrimiento de estas glosas porque prueban el origen y nacimiento del castellano. A ver, seguimos entonces. Una vez que los reinos cristianos, los reinos españoles, logran la reconquista en 1492 con la derrota del último rey moro y la toma de Granada, el pueblo que más creció, el reino que más se extendió va a ser Castilla. ¿Ya? Recuerda, ¿no? La época de Reconquista también va a participar un caballero muy conocido, hay una obra de él, ¿no? Es el máximo héroe español, es Rodrigo Díaz de Vivar. ¿Ya? ¿Recuerdas el mío? Sí, es en este contexto en el cual surge su imagen. ¿Ya? A ver, entonces, lograron la reconquista, el pueblo de Castilla se extendió mucho más, cobró mucha importancia, y por supuesto su rey, este personaje, Alfonso X el Sabio. Alfonso X el Sabio va a consolidar ya el auge del castellano. ¿Cómo lo hace? Proponiendo lo siguiente o impusiendo lo siguiente. Impone que todos los libros o documentos administrativos sean escritos en castellano. Todos los libros, cuentas, textos, manuscritos administrativos deben estar escritos en castellano. ¿De acuerdo? No solamente eso, sino también, después de ello, mandó que todos los libros escritos hasta ese momento y que pertenecían a la lengua latina u otras lenguas, debían ser traducidos a la lengua castellana. ¿Ya? Es decir, no solamente va a entrar en contacto los, eh, los textos en latín, sino con diferentes lenguas. Así el castellano entonces se va consolidando. Mucho más todavía cuando el mismo personaje, Alfonso X el Sabio, durante el Renacimiento, lo, eh, durante el Renacimiento convierte al castellano en lengua oficial, ¿ya? Convierte al castellano en lengua oficial de España. No solamente ello, sino que por esas épocas también surge la primera gramática del castellano de Antonio de Nebrija, es decir, ya no era una lengua cualquiera, ¿sí? Era una lengua que contenía una gramática. Por lo tanto, era una lengua importante. No solamente eso, sino que el castellano se va a consolidar en España y el resto de Europa y en el mundo a través de la difusión de las obras de Renacimiento español o llamado Siglo de Oro español, donde vamos a encontrar obras del barroco con autores como Luis de Góngora, Francisco de Quevedo, o también vamos a encontrar la obra más importante de la literatura castellana, que es El Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes. ¿Ya? Son obras que van a difundir a nivel mundial el castellano. Ahora, recuerda, ¿no? Después del Renacimiento, o más o menos, sí, en 1492, ¿qué sucedió en relación a Latinoamérica y al Perú? Llegaron los españoles a América y trajeron su lengua, trajeron el castellano. ¿No? Esa lengua se va a mezclar, entonces va a entrar en contacto con las lenguas amerindias, las lenguas autóctonas que existían en el territorio americano. Por ejemplo, el nahual, por ejemplo, el guaraní, por ejemplo, el quechua, el caribeño, el aymara, etcétera, etcétera. Y también de esas lenguas va a adoptar muchos vocablos, por ejemplo, la palabra canoa, calato, coronta, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, y posteriormente muchos de estos países van a declarar como lengua oficial de sus países al castellano. En el caso del Perú, tenemos al español o castellano como lengua oficial. Además, por supuesto, del quechua, el aymara y otras lenguas, ¿no? Ahora, observa bien. Hasta aquí entonces el castellano se encumbró. Se dice que en el mundo se habla, o mejor dicho, hay más de 400 millones de hablantes del castellano. ¿Ya? Y por supuesto en lugares muy distantes, por ejemplo en Guinea Ecuatorial, que está en el continente africano, o en las Filipinas, que está en Asia. ¿Ya? Entonces,
Ahora, acerca de los cambios fonéticos que sucedieron del latín al castellano, hay muchos procesos fonéticos, ¿ya? Entre los cuales tenemos la diptongación. ¿En qué consiste? En que, mira, acá tengo palabras en latín: orte, pauper, lecho, animalia, facer. Aquí está mal, no es lecho, ¿ya? Aquí está mal. Pero bueno, vamos, después te explico esta parte. A ver, decíamos, la diptongación, ¿en qué consiste? En el paso que sucede del latín al castellano, hay un cambio. ¿Te has dado cuenta, no? Que es un diptongo. Es la unión de vocal débil, vocal fuerte, ¿no? O vocal abierta, vocal cerrada. Es la creación de un diptongo. De orte a muerte se ha creado un diptongo. A eso le llamamos diptongación. Y la monodiptongación es lo contrario, ¿ya? De diptongo se ha eliminado por una sola vocal. De pauper, pauper, que es pobre, se ha eliminado y solamente tenemos pobre nada más, ¿ya? La palatización consiste en el cambio que existe de la L a la D. Es decir, si antes, por ejemplo, la palabra lecho era dentilabial, es decir, tocaba la lengua con el diente, ahora se convierte en D. Cuando se convierte en D, ya surge o se da a través de la palatización. El sonido se produce en el paladar. Haz la prueba, dices lecho y damnum, la lengua toca el paladar. ¿Ya? Entonces, a ese cambio de sonido le llaman palatización. La metátesis consiste en el cambio de sonidos, cambio de posición de sonidos. Mira, por ejemplo, dices animalia, ha cambiado, ¿verdad? Alimaña. Casi son los mismos sonidos, pero solamente han cambiado de lugar nada más. O integrare, integrar, entregar, perdón. ¿Ya? Integrare, entregar. Ha cambiado de sonido, la posición del sonido. En eso consiste la metátesis. La aspiración, básicamente, consiste en cambiar la F por la H. ¿Ya? Cambiar la F por la H. Por ejemplo, facer era en latín, ahora decimos hacer. ¿Ya? Se ha producido la aspiración. Esos son entonces los procesos fonéticos a través del cual ha pasado del latín hacia el castellano. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, como actividad vas a hacer lo siguiente. En tu cuaderno vas a copiar. A ver, el libro no lo tengo en foto, así es que vamos, yo mientras lo resuelvo aquí, usted va escuchando. Si quiere participar en alguna de las respuestas o con el desarrollo, escribes en el chat, yo te voy a leer, ¿ya? Así de esa forma veo quiénes son los que entendieron el tema o de pronto desarrollaron también el trabajo en su cuaderno y en su libro, ¿ya? A ver, vamos a empezar entonces. Por ningún motivo uses tu micrófono, solamente puedes escribir la respuesta. A ver, dice el primer ejercicio, indique el proceso fonológico que derivó la palabra. Primero dice facere, hacer. ¿Ya? Facere, hacer. Ya lo ves ahí, la respuesta está en la diapositiva, ¿no? ¿Ya? La respuesta sería entonces, se ha producido la aspiración, ¿verdad? Luego la letra B dice orte y muerte. Orte y muerte. También creo que lo observas en la diapositiva. La respuesta es, se ha producido la diptongación. La diptongación. Luego tengo la palabra sapere y saber. ¿Ya? Sapere y saber. Saber y saber. Se ha producido la palatización, bueno, digamos en este caso se ha producido el acopamiento, se ha cortado la palabra con sapere y saber. Además, hay un cambio de sapere con saber fonético de la P por la B. En este caso podríamos poner simplemente cambio de letra nada más. Pero lo que está claro aquí en sapere y saber es que se ha producido el apocopamiento, el acortamiento de la palabra, nada más. ¿Ya? En la letra D, dedo, tengo la palabra somnum y sueño. Se ha creado un diptongo. Por lo tanto, el proceso es de diptongación. Diptongación. Luego tengo en la letra E, plorare y llorar. Plorare y llorar. ¿Ya? La palabra plorare y llorar. Se ha visto un desplazamiento de la O,
cerca de la A. Cuando hay un desplazamiento de sonidos, sobre todo de, sí, sonidos de vocales, ¿ya? Se le llama, me, se le llama metátesis, ¿de acuerdo? Le decimos metátesis, ¿ya? Seguimos. Luego tenemos en la siguiente, después de la metátesis, deplorare y llorar. Pauper y pobre. Se ha anulado el diptongo, por lo tanto, el proceso que se ha producido en la letra F es la de monodiptongación. ¿Ya? Monodiptongación. Luego dice en la letra G, tengo semper y siempre. Se ha producido, se ha creado un diptongo en siempre, por lo tanto, el proceso es de diptongación. ¿Ya? Diptongación en la letra G. Letra H, formasa y hermosa, se cambió la F por la H, cuando sucede eso hay una aspiración, F por la H. Aspiración entonces, en la letra I, tengo mater y tengo padre, ¿ya? Tengo mater y tengo padre. Podría poner en el caso de mater y padre, ¿ya? Puedo poner palatización, ¿verdad? ¿Ya? Ya que cambio el sonido T por la palatización B. Si te das cuenta, cuando tú pronuncias, la B toca el paladar. Bueno, en cambio, cuando yo digo mater, no toca el paladar. A ver, letra J. Fernum, hierro. Fernum, hierro. Aquí hay dos procesos. Se ha cambiado la F por la H. ¿Ya? A eso le llamamos aspiración. Pero también se ha creado un diptongo. O sea, aquí hay dos procesos, no solamente la aspiración, sino también se ha producido la diptongación. ¿Ya? Hay dos procesos en la última entonces. Luego pasamos al ejercicio número 2. Número 2 dice, relacione la procedencia de las siguientes palabras. Relacione la procedencia de las siguientes palabras. ¿Ya? Relacionamos entonces la procedencia de las siguientes palabras. Tengo la palabra perro, barro, cerveza, arroyo, conejo. ¿Usted qué ha resuelto? La letra A, ¿con cuál relaciono? ¿Con germanismos, latinismos, prelatinas, galicismos, arabismos o americanismos? ¿A qué grupo pertenece o devienen este grupo de palabras, este conjunto de palabras? ¿Usted qué ha marcado? Perro, barro, cerveza, arroyo y conejo. La letra A va con lenguas. ¿Qué tipo de lenguas o a qué tipo de lenguas pertenece? A ver, alguien que lo haya desarrollado. Escribe en el chat si alguien lo desarrolló. A ver, a ver qué me dice. Ajá, prelatinas, correcto. Sí, se relaciona con las lenguas prelatinas. ¿Ya? Entonces, tenemos con que la letra A se relaciona con prelatinas. Luego tengo el siguiente conjunto de palabras. Dice guerra, arpa, tregua, espía, robar. Mira, ven, muchas de ellas hacen alusión a la guerra. ¿Ya? ¿De dónde, de qué lugar provenía esa tribu o ese pueblo? Guerra, arpa, tregua, espía, robar. A ver, ¿quién me dice? Ajá, germanismos, correcto, son germanismos, muy bien. A ver, siguiente dice, alférez, arroba, alcohol, álgebra, cero. Ya lo viste, ¿no? Puro arabismos, correcto, muy bien, arabismos. Luego tengo llama, alpaca, coca, jaguar, aguacate. ¿Qué son? Americanismos, muy bien. Está correcto entonces. Y por último, no, penúltimo, tengo bueno, hijo, humo, hermosa y lluvia. Estos proceden ¿de qué lengua? Mira, ve, hijo decimos filho, ¿no? A ver, bueno es B. Americanismos, no, en la letra E. Bueno, hijo, humo, hermosa, se relacionan con los latinismos, muy bien, es correcto. Y por último, a ver, chef, carné, restaurante, buque, hotel, se relaciona con el que falta, ¿sí? Son galicismos. A ver, una acotación aquí. Las palabras o préstamos que se tienen del francés se llaman galicismos. Los préstamos que se obtienen del inglés llamamos anglicismo. Bueno, uno es galicismo y el otro es anglicismo. ¿Ya? A ver, sigamos. Elige la afirmación correcta acerca de la lengua castellana. ¿Qué marcaron ahí?
Letra D, muy bien, letra D. Sufrió una evolución a partir del latín vulgar. Está muy bien, es correcto. A ver, seguimos con la siguiente. La siguiente pregunta dice, elige, perdón, la serie que contenga lenguas ibéricas prelatinas. Prelatinas. A ver, prelatinas. Yo tengo esa pregunta, mejor dicho, sí, la pregunta la tengo partida ahí. El ratón se ha comido la hoja del profesor que me envió la foto. Tengo ahí. ¿Qué marcaron ustedes? La letra B. ¿Alguien me puede escribir ahí qué lenguas contiene la letra B? La alternativa B. Porque aquí mis respuestas, mis alternativas, como les digo, están cortadas. No las veo bien. A ver, vasca, fenicia y celta. Prelatinas. ¿Alguna otra alternativa? ¿Alguien que tenga una alternativa diferente a la vasca, fenicia y celta? De repente por ahí encontramos una mejor. A ver, la alemana no puede ser. Portuguesa tampoco. ¿Qué me dice? Gótica creo, ¿no? Y creo que la única que existe es la... Ah, no, la gótica no. Está bien. Vasca, fenicia y celta. ¿Ya? Pensé que había una más. Vasca, fenicia y celta. Siguiente pregunta, esa es la número 4. Pasemos a la número 5. Dice la número 5, señale la opción que contiene nombres de lenguas romances. A ver, letra A, francés, italiano, celta. Letra entonces para la número 5. ¿Está seguro la número 5? Francés, italiano, celta. Opción que contiene lenguas romances. El celta no es una lengua romance. Ahí hay un error. ¿Ya? Entonces, ¿cuál me dijo? La letra B. Ajá, la letra B. Vamos a ver si es la letra B. La letra B dice rumana, catalán, vasca. Rumana, catalán, vasca. A ver, recuerda que el vasco no es una lengua romance, ¿ya? Es prelatina. Por lo tanto, la alternativa correcta es la provenzal, portuguesa y la sarda, ¿verdad? Son lenguas romances, ¿ya? A ver, seguimos. Número 6. Número 6, sí, la C es correcta. Identifique la alternativa en la que aparecen préstamos lingüísticos denominados latinismos. A ver, ¿por qué Morales en la número 5? Porque en el caso de la letra A, celta la malogra. Celta no es una lengua prelatina, por lo tanto no puede haber originado en el latín. Llamamos lenguas romances a todas las lenguas que se originaron a partir de la lengua latina, del latín vulgar. Y el celta no puede ser porque existió antes del latín o de la llegada del latín. En la letra B, el vasco también es una lengua prelatina. ¿Ya? En la letra D, castellano, latín, griega. Griega no es una lengua romance, ahí la malogra. Las únicas que quedan es el provenzal, la portuguesa y el sardo o sardo, dice ahí. ¿Ya? Eso es en la número 5. En la número 6, identifique la alternativa en la que aparecen préstamos lingüísticos denominados latinismos. A ver, ¿cuál puede ser ahí? ¿Qué han marcado ahí? La letra A. Vamos a ver si es así. En la letra dice, letra A, la letra A, no, ahí la malogra cacique. ¿Ya? La letra A la malogra cacique, dedo. A ver, dedito. Forum y campus, muy bien, esa es entonces. Para la número 6 sería dedito número 6, ¿ya? Número 6. Pasamos a la número 7. Número 7. Dice, el cambio de fectum al hecho y de damnum a daño constituye un caso de B. Correcto, es palatización, está correcto, ahí está muy bien, palatización. Pronuncia, va a ver que en el segundo caso la lengua toca el paladar. A ver, número 8. Elija la opción en la que aparece el proceso de metátesis, intercambio de sonidos. A ver, ¿en cuál de los cambios se observa eso? En la letra D, donde dice pater padre. Pater padre. Podría ser en pater padre. Tengo peptu, tengo pecho. No, ahí no. Tengo, ¿qué dice? Centu y tengo ciento tampoco. Tengo folia y tengo hoja. Pater padre.
podría ser pater padre que en el cambio de la E, ¿sí? Pero también ahí hay una palatización, ¿ya? No te olvides, en la letra D, no hay otra alternativa. Es el único donde se observa cambio de sonido. En la número 9, el cambio de paucu a poco y de augustum a agosto, ¿ya? Constituye un caso de, a ver quién me dijo ahí, la B. ¿Estás segura? A ver, la B dice cambio semántico. No, mira, ve, cuando yo digo augustum y agosto, ¿qué he cambiado ahí? ¿El diptongo, sí o no? Muy bien, entonces es diptongación o monodiptongación. Ah, no te confundas, ¿ah? A ver, he cambiado, he anulado entonces el diptongo, por lo tanto es monodiptongación, ¿de acuerdo? He anulado el diptongo, por lo tanto es monodiptongación. ¿Ya? En la número 10, el cambio de bonum a bueno y de populum a pueblo, mira, se ha creado algo, ¿eh? Constituye un caso de, ajá, la de monodiptongación, no, ahí es la al revés, al revés, al revés. Sería entonces correcto, la diptongación, la letra A. Número 11. Señala el enunciado en el que aparecen préstamos lingüísticos denominados arabismos. Ajá, ahí está más sencillo. A ver, ¿quién me dice? Ah, ya lo viste. ¿Seguro que es bandera? ¿Bandera es un arabismo? Ah, la B, ajedrez y alcoba. Muy bien. La letra B, besito entonces, la número 11. Número 12. Marca el enunciado en el que aparecen préstamos lingüísticos denominados americanismos. A ver, ¿también la B? Americanismos. ¿Quién me dice? Americanismos. A ver, vamos a ver entonces si es así. Americanismos. Dice entonces, americanismos, incas y aymara. Correcto, es la letra B. Besito era. ¿Ya? Incas y aymara son préstamos de lenguas americanas o amerindias. Siguiente, número 12. Número 13. El cambio fonético de fermosa a hermosa, ¿ya? O folia a hoja constituye un ejemplo de, a ver, cuando cambiábamos la F por la H, ¿ya? Es de aspiración, muy bien, aspiración. Número 14 dice la palabra banco, cacique, aldea, respectivamente, son préstamos de, a ver, ¿quién me dice? Banco, cacique, aldea, respectivamente, son préstamos de. Usted que tiene el cuadrito en su página anterior. ¿Ya lo vio? Dedo, dedo. A ver, germanismo, americanismo, arabismo. Muy bien, correcto, correcto. Número 15. Elija la opción en la que aparecen nombres de países que forman parte del área dialectal del castellano. A ver, usted que investigó, recuerda que el castellano no solamente se habla en Latinoamérica y en España, sino en otros lugares muy distantes, por ejemplo, las Filipinas, por ejemplo, Guinea Ecuatorial, que está en el continente africano. Hay otros lugares también. Recuerda que el rumano también es una lengua romance. Entonces, dígame usted, cuáles son ese conjunto de países? Dedo. Yugoslavia, Rumania, Bulgaria, muy bien, dedo. Parece que investigó ese alumno. A ver, después de ello tienes práctica domiciliaria, eso ya te corresponde a usted, ya le corresponde el desarrollo a usted.